Bienvenidos a esto que es su programa que se llama Cristo y ¡Punto! Le damos las gracias a usted que ha decidido darle me gusta a este contenido. Ya usted vio el título, vio la miniatura. Gracias por eso. Denle un fuerte like. Y si le gustó algo que dijimos, comente por favor. Y si tiene algún tema que le gustaría que desglosemos, estoy aprovechando el momento para decirle, por favor, de su comentario. Hablen de Jesús cuando caminó sobre las aguas. Pronto lo haremos. En el día de hoy tenemos un tema muy bueno, pero yo voy a pasar con mis compañeras para que lo estén saludando. Hola, Dios les bendiga. En esta ocasión, su hermana Welkis Méndez, nuevamente para compartir la palabra del Señor con ustedes. Dios les bendiga, Yelisa. En esta entrega vamos a estar hablando acerca de un tema bastante importante para la vida de cada uno de nosotros. Así que quédese hasta el final y no se pierda de nada de lo que vamos a decir. Comente si tiene alguna duda o algo que agregar. No dude en escribir. Vamos a leer el versículo clave, señores, porque está temprano todavía. Filipenses capítulo 2, a partir del versículo 6, dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. La pregunta de esta entrega es: ¿Jesús era Dios mientras estaba en la tierra? Esa pregunta ha tenido grandes debates en la historia del cristianismo. Grandes hombres han debatido, otros se han quedado al margen, y hoy nosotros traemos este contenido. Y yo haría una pregunta sencilla de iniciación, es: ¿por qué vino Jesús a la tierra y no envió un ángel? Es una pregunta... Claro. Es una pregunta válida. Y es importante que nosotros sepamos que Jesús vino a la tierra voluntariamente. Jesús desde el cielo, estamos seguros, aunque textualmente la Biblia no lo dice, que Él quería morir, Él quería entregarse, entendiendo que Él estaba facultado como cordero puro y sin mancha para venir a entregarse de esa misma manera y para venir a sacrificarse. Solamente Él tenía esa potestad, solamente Él podía tener esa autoridad, y solamente con su ofrenda, con Él como ofrenda, era que se podía saldar la deuda del pecado. Solo Él podía saldarla. ¿Yelisa? Si hubiese enviado un ángel, quizás no pudiera expiar el pecado de todo el mundo. Y es algo que podemos resaltar en este momento. Solo Él daba la talla. Da la talla. Solo Él da la talla de poder expiar el pecado de todo el mundo. Y pensábamos que un ángel quizás pudiera expiar el pecado de 10, quizás de 15, pero solo Jesús podía expiar el pecado del mundo entero por siempre. O sea, una vez y para siempre. Amén. También nos dice la Biblia que Él fue el único digno de desatar los sellos. Entonces, si Él fue el único digno de desatar los sellos, Él es el único digno de poder expiar el pecado del mundo. No hay otro. O sea, nadie puede dar la talla para hacer esa función tan importante. Amén. El libro de Juan, y gracias por tú hablar de eso, de digno de desatar los sellos. El libro de Juan, en el capítulo 4, creo que es, o 14, dice que el mismo Jesús pone en boca de Él, que Él dice que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así es. Y siempre que vemos algo que Dios hace, tiene una misión, un propósito, un porqué en nuestra vida, y aunque no sea en nuestra vida, que veamos el reflejo en otra persona. Ahora pregunto yo, ¿cuál era la misión de Dios en volverse hombre? Porque el texto que leímos dice que Él no escatimó, o sea, no tuvo como esa duda de que si yo no me hubiera vuelto Dios, ¿qué hubiera pasado? O cómo yo siendo Dios voy entonces a descender a ese nivel humano, a ser igual que el humano, a sujetarme a la gravedad, a tener hambre, a tener sueño, a tener sed. Porque Jesús pasó por todo eso. Sí. El vivo ejemplo de eso es Jesús. ¿Cuál era la misión específica de Jesús en la tierra? O la misión de Dios con Jesús, por traernos a ese Señor de allá arriba. Yo entiendo que la misión de Dios al hacerse hombre
radica esencialmente en convertirse en un puente entre él mismo y el hombre, pues había una separación. El pecado nos había separado completamente de Dios y estábamos alejados de Él. Entonces necesitábamos un camino, necesitábamos una vía que no fuera a través de todos esos sacrificios. Necesitábamos un camino que nos llevara de manera más directa y más perfecta, como decía Yelisa, una vez y para siempre. Que yo no necesitara tomar tantos atajos y tantas vías ni hacer tantos sacrificios. Entonces Cristo viene a la tierra, la deidad se encarna en Cristo Jesús, volviéndose hombre, para que ahora Él sea, como mismo Él dijo cuando vino, el camino, la verdad y la vida. Él ahora se volvió ese camino sin el cual no se puede llegar al Padre. Ahora, todo el que quisiera llegar a Dios tenía que hacerlo a través de Él, confiando en Él y poniendo su confianza en Él. Entonces Jesús lo que viene es a la tierra a convertirse en un puente y viene a salvar y a buscar lo que se estaba perdiendo, como mismo Él lo dijo. Yo tengo una teoría y es que en el principio de los tiempos Dios nos dio la ley, ¿verdad? Entonces la ley era como para mostrarnos qué era malo, porque antes de la ley, aunque había un nivel de conciencia, no se podía juzgar a la gente porque sin ley no se puede juzgar. O sea, no te puedo juzgar por algo que todavía no se ha establecido que está mal. Entonces la ley vino para enseñarnos qué es lo que está mal. Y Jesús vino para enseñarnos cómo vivir sin pecar. O sea, para enseñarnos cómo se hace. Postreramente nos iba a dejar al Espíritu Santo para que nos dirigiera y nos ayudara. Pero Él vino a enseñarnos cómo, porque nadie sabía cómo vivir sin pecar. Él vino a hacer ese ejemplo. Él vino a mostrarnos cómo se puede vivir, cómo se puede ser hombre, cómo se puede tener hambre, cómo se puede tener necesidad y no robar, cómo se puede tener todo lo que padece un hombre o una mujer, un humano vivo, ¿verdad? Y no pecar. Entonces Él vino a enseñarnos que eso se puede. Y yo entiendo que sí, que una de las misiones principales de Dios, además de eso, de ser el puente y todo eso, también fue enseñarnos a vivir sin pecar. Hacer el ejemplo. Hacer el ejemplo, digo, para agregarle valor a eso. Hacer el ejemplo al cual nosotros tenemos, como en una clase de matemáticas, que no me gusta mucho. Pero te hacen un ejemplo. Y después te dejan los ejercicios. Entonces Jesús vino a nosotros para hacer un ejemplo. Ahora sí, vamos a ello. Vamos a los fuetazos. Estamos claros de Jesús. Amén. ¿Podría Jesús en algún momento dejar de ser, porque estamos hablando de mientras estuvo en la tierra? ¿Jesús mientras estuvo en la tierra fue todo el tiempo hombre o tuvo un momento en el que fuera Dios? Porque hay milagros de Jesús que uno lo puede ver. Que uno diría, por ejemplo, resucitar a una persona 3 días después de muerto. Eso, digo yo, nada más lo puede hacer uno. ¿Él necesitaba ser Dios para resucitar a Lázaro? Es la pregunta que hago. ¿Le hago a ustedes? No creo que él necesitara ser Dios para resucitar a Lázaro. O sea, sí necesitaba el poder del Padre, el poder del Espíritu Santo, pero él como el Jesús hombre podía hacerlo, porque una de las cosas que él le enseñó a los discípulos es: mayores cosas de las que yo hice ustedes van a poder hacer. Entonces él les estaba diciendo: el mismo poder, la misma autoridad que yo he recibido del Padre, ustedes también pueden tenerla. A través del Espíritu Santo, que viene siendo la esencia de Dios. Claro. O sea, cuando hacemos mayores cosas que Él, cuando hacemos lo que Él hizo, es el Espíritu Santo a través de nosotros que lo hace. Entonces, es como si es la misma esencia, lo mismo que hizo que Jesús hiciera los milagros, es lo que no nos estamos comparando con Dios, jamás podríamos, pero Él lo dijo y Él lo dejó. Y tenemos la evidencia, porque aunque la gente quiera creer o no, tenemos la evidencia de los milagros y las proezas que se hacen en el nombre de Jesús. Si Él dejaba de ser Dios y dejaba de ser hombre, la misma Biblia dice que Jesús entregó su vida. Él la entregó. Entonces, si Jesús tenía la capacidad de entregar su vida, ninguno de nosotros tenemos la capacidad de entregar nuestra vida. Aunque usted diga, me voy a morir ahora mismo, usted sigue respirando. Usted no tiene la capacidad de dejar de vivir, a menos que cometa suicidio. Pero usted no dice, bueno, dejo de vivir. No. Entonces, yo entiendo personalmente que si Jesús tenía esa capacidad de entregar su vida,
Jesús podía disponer como Dios y como hombre, y él no tenía que dejar de ser Dios, ni tenía que dejar de ser hombre, porque él no había necesidad de dejar de serlo. No sé si me pueden entender. O sea, él no necesitaba dejar de ser Dios, ni necesitaba dejar de ser hombre. Él tenía esa capacidad de vivir como Dios y vivir como hombre, porque aunque queramos entender esto, es algo que nuestro cerebro tan finito y tan limitado no podría entender en realidad. Pero yo no creo que Jesús necesitara dejar de ser hombre o dejar de ser Dios. Pero para seguir con el mismo hilo, recuerden que a mí me gusta preguntar, pues yo veo esto como que yo estoy aquí, pero yo me siento como que fuera una audiencia ahora mismo, que yo soy el que está mirando el video y estoy escuchando y estoy haciendo preguntas así. Debía estudiar Derecho. Digo lo siguiente, me lo han aconsejado, pero no. Digo lo siguiente, ¿por qué entonces él mismo, si él era un hombre 100%, no le dio temor como hombre tomar esa decisión de muerte? Pero, porque espérate, es una de las muertes más atroces que podía. Si es tu voluntad. Espérate, tú me ayudas con esta copa. Tú me llevas con este versículo ahora. Si Jesús, porque como hombre al fin, para el tiempo en el que vivía, una de las muertes más difíciles que... Y ahora también, ahí es que, porque yo ni me la imagino, aparte de que de Jesús. No, esa muerte. Muchas personas que han estudiado la muerte de Jesús, ateos, cuando ven el nivel, cuando estudian a profundidad y ven el nivel del sufrimiento que pasaba una persona en la cruz, y él no llegar a traspasarle, no llegaron a quebrarle los huesos, que era el método que se hacía para poder apear a una persona de la cruz, lo dejaban muchos días hasta que se deshidratara y muriera. Pero Jesús viene de recibir unos azotes, de caminar con su propio madero. Fíjense que los otros ladrones no caminaron con su madero. Él está dirigiéndose casi a 30 kilómetros. Estaban rebosados. Están caminando casi a 30 o 20 kilómetros con una madera que, según el expresor y los estudios de las crucifixiones a otros tipos de hombres, no a la de Jesús, a otro tipo de crucifixiones, era bien pesado. Viene con todo eso y soporta incluso poder hablar. Es algo que tuvo que haber sido Dios que pudiera soportar eso. Nadie más. Es que nadie más. Pero vuelvo y digo, si Jesús era hombre, ahí viene la audiencia, lo que le gusta a la audiencia. Si Jesús era hombre, ¿cómo pudo soportar un dolor inhumano? Bueno, algo que tenemos que entender es que Jesús estaba facultado para venir a morir. El hecho de la obra del sacrificio de Cristo, la obra redentora en la cruz, no fue una improvisación. Dios como Padre ya sabía y todo estaba preparado para que Cristo como hombre pudiera soportarlo. Pero no solamente eso, como mencionaba Yelisa, en medio de su humanidad o en medio de esa parte humana que tenía Jesús, vemos un momento donde Él siente que está afligido porque Él va a atravesar una cruz, un trago amargo, y por eso es que Él le dice al Padre que si es posible que pase de Él esa copa. Sin embargo, nosotros vemos en la conversación con Pilato que Él nunca cede la autoridad que Él posee, y a mí me encanta esa conversación, porque Él logra decirle, cuando Pilato le dice, tú a mí no me quieres responder, a mí que tengo el poder para liberarte de la muerte o para dártela. Personalmente, Pilato estaba loco por liberar a Jesús. Jesús decía una palabra más y lo soltaba. Pero no podía. No tenía hechos romanos para ser crucificado. No, y que la razón por la que no se pudo es porque estaba escrito que él tenía que, siendo inocente, ir a la cruz del Calvario. Pero la parte que a mí más me encanta es cuando Jesús le dice, tú no tendrías ninguna autoridad sobre mí, Pilato, si no te fuera dada por mi Padre que está en los cielos. Pero más me encanta todavía cuando Jesús dice en otra ocasión, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Solamente alguien que tiene la autoridad sobre la vida y la muerte puede decir, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Por eso quiere decir que era un episodio de Dios entonces que estaba hablando, que no era todo el tiempo Jesús. Siempre era Jesús. Que no era un hombre todo el tiempo. Siempre fue un hombre, pero siempre fue Dios. Por eso es que dice 100% siempre. Y 100%. No era 50% hombre y 50% Dios. Yo me vuelvo loco a veces. Él era completamente hombre y completamente Dios al mismo tiempo. Y esa es la maravillosa obra de Dios en Cristo Jesús. Esa es la maravillosa obra que nadie más ha sido como Él. Yo me atrevo a decir, sin temor a equivocarme,
diga usted en los comentarios qué usted piensa acerca de esto que yo voy a decir. Y sin ninguna intención a compararnos, pero con la facultad que nos da el Espíritu Santo, los cristianos podemos soportarlo. Pudiéramos actuar de esa forma sobrenatural. No estoy hablando de cargar con el pecado del mundo, porque eso no podríamos, sí. Sino de pasar todas esas cosas que pasó Jesús físicamente y aún así poder hablar. Pasar con todas esas, por todas esas situaciones y aún así, porque el Espíritu Santo nos faculta a nosotros también para poder vivir. Dicen los historiadores que cuando los cristianos iban a morir y los ponían para hacer el show con los leones, que ellos cantaban cuando los santos marchen ya. Señores, ¿quién en su sano juicio se lo van a comer los leones? Lo van a matar y están cantando cuando los santos marchen ya. Señores, eso solamente lo hace Dios. Eso solamente lo hace el Espíritu Santo. Pero por eso es que yo digo que con eso que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, hay muchas cosas de las que somos capaces que ni siquiera nosotros lo sabemos. Y por eso me atrevo a decir que Jesús nunca dejó de ser Dios y tampoco dejó de ser hombre. Por eso Él nos decía, mayores cosas que yo ustedes harán. Y Él no solo hablaba de milagros y proeza, es también en lo que vamos a tener que soportar y que lo vamos a poder hacer. Y en un momento vamos a decir, Señor, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. ¿Quiere decir que Jesús tuvo debilidades? Debilidades. ¿Cuál es el concepto de debilidad para yo poder responder esa pregunta? En algo que tú flaqueas. Flaquear. Es que Él no flaqueó. Nunca flaqueó. Fue tentado en todo, pero jamás pecó. Él no flaqueó. Jesús tentación, déjame decir algo, la tentación son de los hombres. La tentación claro. no es que Él era Dios no, y era hombre. Correcto. O sea, quiere decir que... Pero eso no significaba o no necesariamente implica que eso fuera una debilidad para Jesús. Pero es importante también que nosotros sepamos y entendamos que Jesús aquí en la tierra sabía que todo lo que el Padre, que todo lo que iba a pasar con él era porque era voluntad de su Padre. Él sabía que el hecho de que Judas lo vendiera, él no se lo iba a tomar personal porque él sabía que eso era parte del propósito del Señor. Él sabía que el hecho de que a él lo llevaran apresado, que cuando él pidiera agua le dieran vinagre, todo eso él sabía que era parte del plan. Asimismo, nosotros podemos estar confiados cuando dependemos del plan de Dios para nuestra vida. Tú sabes, ahora que tú estás hablando de eso, es verdad que Jesús fue hombre todo el tiempo. Porque él sufrió todo lo que sufre un hombre. Por ejemplo, traición de un amigo. Que tus amigos, no, porque por más que quieran decir, todo el mundo dice no, que Judas Iscariote, Jesús sabía que él era malo. Sí, pero es un amigo. Tiene 3 años. Tiene 3 años andando contigo. Es tu tesorero. Es como quien dice tu mano derecha. Y nadie pone un tesorero, de que una gente, de que yo no confío mucho en él. Sus amigos a la hora de la verdad, cuando se lo llevaban preso, ninguno aparecieron. Hasta lo negaron. Lo negaron. Oye esa cuestión. Luego de eso, de que pasa todo eso, lo avergüenzan. Un hombre le faltan el respeto, según dice Lucas en su historia. Oye, pasó hambre, tuvo necesidad como hombre. Dolor, se le murió un amigo. Se le dio sueño, se le murió un amigo. Lloró. Algo que me cautivó mucho fue cuando conocí esa cita bíblica. Porque hay cosas que uno la lee pero no la conoce. Y hay un día que uno... se te revela la Biblia. Dios San mío. Juan capítulo 11. Cuando él va y le dice, pueden orar conmigo porque me siento mal hasta morir. Sí, Juan relata eso en el capítulo 18, creo que es. Cuando él le dice, oren conmigo porque me siento mal hasta morir. El Hijo de Dios se sintió mal hasta morir. Señores, sentirse mal hasta morir, cuando ya uno siente que ya uno no puede con la vida, cuando uno tiene ese dolor tan grande. Y Jesús, y yo entiendo que Él permitió que eso se escribiera para que nosotros entendiéramos que sí, nos vamos a sentir mal hasta morir.
Sí, va a haber ocasiones. Creo que también eso le pasaba porque mientras más él se acercaba a la hora en la que iba a ser crucificado, más él sentía el peso del pecado de la humanidad. Sí. Más él sentía... Sí, fue cuando él fue a orar, que bajó y le dijo, ustedes no pueden orar conmigo 1 hora. Sí. Porque los había todito durmiendo. O sea, Jesús dijo, este es el momento de orar, porque él entendía lo que iba a pasar, porque a veces a uno le pasa, ¿verdad? Uno sabe como uno siente lo que Dios pone en el corazón de uno, y uno quiere que todo el mundo esté como en esa atmósfera. Conectado, claro. Y usualmente eso no pasa, y por eso, ustedes no pueden orar conmigo 1 hora. Entonces sí, él se sentía mal hasta morir. ¿Cómo entonces ayuda esto a nosotros? ¿Cómo nos ayuda a nosotros poder entender que Jesús era hombre? ¿Cómo ayudaría eso a que otra persona pueda entender, el que esté viendo este video, el que llegó a este canal por sorpresa? ¿Cómo puede eso ayudarlo a entender que Jesús era un hombre? Nos gustaría hacerte saber, a ti que nos estás escuchando, que Jesús, el único Hijo de Dios que vino a la tierra a hacerse hombre, se humanó, no es cualquier persona. No estamos hablando de un profeta más, no estamos hablando de un discípulo más, estamos hablando de el Verbo hecho carne. Estamos hablando del mismo Dios viniendo a la tierra para acercarse, para darse a conocer el misterio que antes estaba oculto, pero que ahora está revelado. Queremos que tú que estás ahí sepas que este hombre no era un hombre común, no era un hombre ordinario, era completamente extraordinario, a tal nivel que no hemos escuchado nunca a nadie más decir las palabras que él decía, nunca hemos visto a nadie más hacer las cosas que él hacía y tener el poder que él tenía, porque el hecho de este Jesús poder decirle a este hombre que estaba a su lado en la cruz, a este ladrón que estaba a su lado, el poder decirle, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Díganme a cuántas personas Mahoma les dijo eso, a cuántas personas Buda les dijo eso, a cuántos profetas que han nacido por el mundo han podido decir esas palabras, porque solo en Jesús había autoridad para salvar. Solo Jesús podía, aún sin haberse consumado el acto de la cruz, él ya todavía estaba ejerciendo su poder de salvación. Y no solamente eso, nosotros podemos ver a un Jesús que divide la historia en dos. Este hombre es tan trascendental que cuando Jesús viene a la tierra y toda la historia universal tiene que dividirse. Por eso tenemos años antes de Cristo y luego años después de Cristo, porque toda la historia de la humanidad queda marcada. Y un hombre común no puede marcar la historia y dividirla en dos. Tiene que necesariamente ser el único e inigualable Hijo de Dios. ¿Cómo ayuda saber que Jesús es un hombre a la humanidad o a alguien que no esté eso viendo nos ahora? ayuda saber este tema, estas cosas que hemos dicho y muchas cosas que todavía no hemos dicho, pero ayuda porque hay mucha gente que están dispuestos a pecar. Hay gente que entregó su vida a Dios y están dispuestos a pecar y dicen, bueno, yo no soy perfecto y Dios lo sabe, y no somos perfectos y somos pecadores. Sí, no somos perfectos y somos pecadores, pero tenemos el Espíritu Santo y Jesús vino a demostrarnos a nosotros que podemos vivir sin pecar. Amén. Y lo que hacía Jesús perfecto, nosotros lo tenemos adentro. Y la Biblia nos manda a alcanzar una estatura de varón perfecto delante de Dios. Y si la Biblia nos manda, ¿por qué podemos? Porque Dios no nos va a mandar a nosotros a hacer nada que no podamos. Entonces yo entiendo que eso nos ayuda a saber que Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Nos ayuda a entender que nosotros mayores cosas que Él vamos a hacer. Y una de esas mayores cosas de Él que vamos a hacer es no pecar. No pecar. Podemos vivir sin pecar. Podemos vivir una vida perfecta y agradable delante de Dios. Solo tenemos que disponernos. Usted no puede estar pensando en el divorcio antes del matrimonio. O, bueno, sí, pero es que yo no debería hacer esto, pero Dios sabe que usted está cediendo al pecado. Sí. Y que no está validando esa sangre preciosa que derramó Jesús, que dejó todo lo que dejó allá para venir a hacer ese sacrificio por usted. Dios lo sabe. Otra cosa es que nos ayuda a toda la humanidad saber que Jesús vino a la tierra como hombre, siendo Dios también. El hecho de saber que si Jesús no escatimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, yo no puedo escatimar el ser hombre, el ser un humano, el ser alguien mortal como una excusa.
Yo no puedo poner, no, porque yo soy un humano y Jesús era Jesús, pero Jesús también vino como humano. Yo no puedo decir, no, que yo soy humano, yo no soy perfecto. Cuando se nos hace en la Biblia un llamado a que seamos perfectos como nuestro Padre es perfecto. Entonces, tenemos el llamado a ser perfeccionados a través de la obra redentora de Cristo Jesús. Cada vez que entendamos que no estamos pudiendo, que nos vamos a rendir, confiemos en esa obra del Calvario, confiemos en lo que pasó en la cruz, que esa debilidad de Cristo, esas debilidades lo que hacen es fortalecernos a nosotros, que esa sangre derramada lo que hace es ahora darnos sentido a nosotros como cristianos y entender que todo lo que Él padeció, ahora yo puedo padecerlo también. Yo voy a cerrar con esto, porque el tiempo apremia y vamos a tener que hacer una segunda o una tercera parte de este tema. Sí. Yo voy a decir una frase que utilizó Juan cuando estaba tratando de explicar a la audiencia que lo estaba escuchando. Le dijo, nosotros vimos su gloria, caminó entre nosotros, vimos su gloria, la gloria inogénito del Padre. Ese caminó entre nosotros es una palabra que debería de estar siempre en la mente del creyente. Porque al él decir que caminó entre nosotros, está diciendo algo más simple que una persona que va dando paso contigo. Es que ellos pudieron ver cómo un hombre literalmente igual a ellos tenía todas las condiciones para rendirse, para sentarse. Y no lo hizo. No lo hizo. Para ceder ante las tentaciones y se quedó con templo. Ahí se puede ver la gloria de Dios reflejada en el hombre. Y que como la gente que estaban en Filipo, ellos tenían ese problema de que se sentían muy orgullosos, eran muy arrogantes, porque ellos fueron de los principales en adoptar el romanismo como tal, esa cultura, ese entendimiento. Ellos estaban muy elevados. Y Pablo les dice a ellos, bájense un poco. Traten de tener la misma humildad que tuvo Jesús, que siendo un Dios, no escatimó. Se quitó la ropa de Dios y se sentó como nosotros a comer. ¿Cómo no amar a alguien así? ¿Cómo? Pero ahora que Luis menciona eso, me acuerdo inmediatamente de la profecía que se dio de Jesús en Isaías, que una de las palabras o una de las descripciones que más me ministra de Jesús es que Él es Emmanuel. Y cuando tú entiendes que Emmanuel significa Dios con nosotros, es exactamente lo que Él hizo. Él es Emmanuel porque Él vino a estar en medio de nosotros, en medio del sufrimiento, en medio de mi angustia, cuando nos hubiéramos sentido débiles, cuando nos sintiéramos cansados, debilitados. Él vino y vivió, no solo vino a nosotros, se quedó en medio de nosotros y todavía está con nosotros, porque cuando se va, dice, no los dejaré huérfanos, no los dejaré solos, les dejaré al Espíritu Santo. ¿Cómo no amarlo? Entonces Emmanuel todavía está en medio nuestro. Tú sabes que nosotros a veces decimos que nadie nos entiende. ¿Ustedes no han dicho esa frase? Sí. Con esto yo me voy a echar hasta para atrás. El único que nos puede entender es Jesús. Así es. Porque Él, aunque no vivió con un iPhone, ni vive lo que yo veo, pero lo sintió antes de que yo lo sintiera. Dios mío. Me fui. Señores, tremendo. Bendiciones, gracias por ustedes estar aquí con nosotros. Dele like, comparta, comenta. Trae un comentario que nos haga traer un tema. Dinos el tema que te gustaría escuchar. Emma, dinos si tenemos que traer un invitado aquí porque está cansado de verme a mí aquí. Dios te bendiga y Dios te guarde. Esto fue Cristo y punto.